de las parábolas, cómo las podemos entender. Número uno, ver la ocasión, en qué ocasión, por qué Jesús contó esa historia, esa parábola, algún motivo tenía. En segundo lugar, cuál es la verdad principal, la idea principal, el mensaje principal, qué es lo que el Señor quiso enseñar con esa historia. En tercer lugar, dijimos que no las debemos usar para enseñar una doctrina, son para ilustrar las doctrinas, pero no para enseñarla. Y el último día hablamos del trasfondo histórico, cultural, de las costumbres, de la geografía y también de los personajes de los que habla, pues para saber de qué está hablando. Y hoy vamos a añadir algunas pautas más y después, en el tiempo hasta donde lo permita, veremos algunos ejemplos. Muy bien, pues una siguiente pista sería poder encontrar paralelismo con otros textos de la Biblia, con otras parábolas. Es un principio general. Siempre que interpretamos un pasaje de la Biblia hay que interpretarlo a la luz del resto de la Biblia. Y en segundo lugar, hay parábolas que pueden ser similares y que nos dan alguna pista. Y de ahí no voy a decir más. La sexta cosa es que muchas veces Jesús, antes o al final de la parábola, dice algunas cosas que la introducen o que presentan la parábola. Y como siempre con los ejemplos lo vamos a entender mejor. Frases que podemos leer antes o después. Este es un ejemplo de Mateo capítulo 18, la parábola de los dos deudores. Ya la mencionamos el otro día, de uno que debía un montón, ¿no? Como 216.000 kilos de plata, era lo que él debía. Y otro que le debía a este solo 400 gramos, una cosa muy, muy pequeñita, ¿no? Y le perdona. Son 540 veces menos. O sea, que no le debía nada prácticamente. Y esta historia tenemos que ir entonces hacia atrás o hacia adelante, en este caso para atrás, y ver de qué está hablando Jesús antes. Y versículos 21 y 22 hay unas palabras de Jesús que introducen esta parábola. Entonces, ¿de qué está hablando la parábola? Está hablando del perdón, de cuántas veces hay que perdonar, cómo tiene que ser el perdón. Tiene que ver con eso, con el deber de perdonar. Y pensando que si hay alguien que a ti te ha perdonado mucho, 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 entonces tú cómo no vas a perdonar un poco, ¿no? Aunque para ti puede ser muchas veces. Y aquí tenemos el ejemplo más claro del Señor. ¿Cuánto nos perdonó, nos perdona el Señor a nosotros? Esa es la razón por la que tenemos que perdonar también a los demás que nos deben a nosotros. Vale, vamos a ver otro ejemplo. Este es el banquete de bodas. Está en Mateo capítulo 22. Sabéis que, como todas las bodas, cuando se organizan, pensamos en los invitados, ya se les anuncia con tiempo de que va a haber una boda y ya están invitados. Pero cuando llega el día de la boda, es el momento de decirles, mira, venid, que es la boda, la celebración, veníos a la celebración de la boda. ¿Y qué ocurrió en esa historia? Pues que hay tres casos de personajes. Unos que fueron invitados hasta dos veces, le dijeron, que ya es la boda, venid. Y hasta dos veces rechazaron. Tenían otras cosas que hacer y no quisieron ir al banquete de bodas. Entonces, el padre del novio dijo, pues entonces vamos a invitar a todos los que no estaban invitados. La gente que no había sido considerada digna para ser invitada, pues a esos indignos los vamos a invitar que vengan a la fiesta de bodas. Y ahí entran pues un montón de invitados. Y luego tenemos un caso en particular que cuando ya está todo preparado para que comience la fiesta de bodas, pues encuentra a este padre que hay alguien que no tiene el traje de boda puesto. Y entonces en la parábola lo echa afuera, ¿no? Lo envía mm, a las tinieblas de afuera, como si fuera, o lo que quiere decir es, al final es al infierno. Claro, cuando leemos eso, esa parte que es echado fuera, ¿qué es lo que pensaríamos? ¿Por qué sería que no tenía el traje puesto? ¿Por qué entró y no tenía el traje de boda puesto? ¿Qué? Que no era de los suyos, ya. Pero pensando solo en la historia, ponte en la historia y están todos ahí con su traje de boda, pero hay uno en la boda que no tiene traje de boda. ¿Eh? Un poco como
Y bueno, iba a decir una cosa, no la digo, es una ilustración, porque no quiero molestar a nadie, de alguien que estaba en cierto sitio y debería estar de otra manera vestido y no estaba, pero bueno, mejor no digo más. Entonces, en esa boda hay alguien que se le echa fuera porque no tiene el traje puesto, el traje propio de una boda. Claro, ¿y por qué esa persona no tendría el traje de boda puesto? Ya, pero estos otros tampoco estaban invitados y fueron. Y tenían el traje de boda puesto. Podía ser que no lo tenía, ¿no? Claro, eso podía ser lo que yo pensaría. O no tenía dinero para comprar el traje. Y entonces fue con la ropa que tenía. Ya. Entonces, esto es un ejemplo de por qué es importante conocer. Esa parte es un ejemplo de por qué tenemos que conocer las costumbres. Porque ahí el que invitaba a la boda le daba el traje a todos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el que está ahí en la boda y no tiene el traje puesto, no lo tiene porque no le dio la gana de ponerlo, no lo quiso poner. Le dieron, toma el traje para entrar y él dijo, no, yo entro así. Bueno, luego vamos a ver un poco qué significa todo eso. Pero lo que llama más la atención aquí en este caso es la explicación de Jesús para esta parábola, la explicación que él da. ¿Por qué contó esa parábola Jesús? Y esta es la razón que dice, versículo 14, porque muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Y a lo mejor esta frase aislada nos genera una impresión diferente de lo que realmente está enseñando Jesús. ¿Qué crees que quiere decir eso? De que muchos son llamados y pocos son los escogidos. Claro. Pero, Yo la de escoger. ¿y Aquí ahí qué pasa con ese escoger? de que exactamente por lo que dice ahí. Entonces, ¿que solo entran los escogidos? No, pero es lo que dice ahí, en esa frase. Es lo que dice esa En frase. esa Sí. frase. Pero es muy interesante porque esa frase que se podría usar, porque cogida aislada, parece que dice muy claro, ¿no? Que quienes entran al banquete de bodas, es decir, quienes entran en el reino de los cielos, son los escogidos. Tengo que entender qué quiere decir escogidos ahí. Y creo que precisamente la parábola lo enseña con mucha claridad, que los que no entran, no disfrutan del banquete de bodas, no es porque no fueron tú sí, tú no. Estos llamados dos veces y dos veces rechazaron, no están dentro porque no quisieron. Estos están dentro, ¿por qué? Porque le invitaron y ellos decidieron aceptar. ¿Y ese por qué se echado fuera? Porque él no quiso ponerse el traje. Entonces demuestra que la decisión de quiénes estaban dentro o no, habiendo sido todos igualmente invitados, están dentro los que aceptaron y están fuera los que rechazaron. Entonces, ¿cómo entendemos esta frase? Los primeros Sí, rechazaron a Jesús. dos veces, sí, Claro, pero por eso no entran en el el reino, reino. claro. Los segundos, En principio no fueron invitados, pero después los invitaron. esos, eso no, no quisieron aceptar a Jesús tampoco. Estos sí, aceptaron. Primero no lo aceptaron, digamos, pero después sí. Y ahí uno entró porque se le invitó a entrar, pero no quiso ponerse el traje. No estaba preparado. Porque ahí entras en la predestinación, Parece, no sé pero qué. sí, Carlos. Yo sugiero una idea que puede ilustrarle, es que cuando tú vas a recoger fruta y seleccionas la fruta, tú la fruta no la predestinas a la que esté bien, está mal, seleccionas la que está bien. Pero yo creo que el sentido debe ser el mismo. Lo que es escogido es porque son los que han aceptado. Exacto. Por ahí va. Esa es una buena ilustración de lo que quiere decir escogidos. Bueno, solo antes de decir, estos, los primeros invitados y que rechazaron, representa en realidad a los judíos. Fueron los primeros que fueron invitados al reino de Dios. Y en principio los que no estaban invitados de entrada eran los gentiles. Pero una vez que los judíos rechazaron, se abrió la puerta a los gentiles, que eran los indignos y son, o los pecadores también, y publicanos, los pecadores, y son los que entran, ¿no? Y la condición es que para estar en la ceremonia de bodas, en la fiesta de bodas, hay que tener el traje que el rey
En este caso, proveía a los invitados. Entonces, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos, esa palabra escogidos que nos podía dar lugar a confusión, la parábola deja muy claro que no es que entran porque el rey dijo tú sí, tú no, tú sí, tú no. No, 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 no. Eso está claro que no es la explicación correcta. Es la que dice Carlos, ¿no? El sentido de que esos son los bendecidos, esos son los especiales, los privilegiados, pero no porque fueron elegidos a dedo para serlo, sino que esos forman parte de los escogidos, de los importantes o de los privilegiados, los bendecidos, pero no porque fueron seleccionados, sino que, No porque ¿entendéis? el que coges uno, Claro, tomando la decisión de no vestir. aquí, los que estamos aquí, somos los más bendecidos de Carballo, porque estamos en la presencia de Dios, en una reunión con el Señor, y estamos en el lugar más importante, pero los demás no están porque no quieren, o porque no han podido algunos. Nosotros, ¿qué hacemos? Ahí está, pero ¿por qué? Pero no estamos aquí porque Dios te dijo, oye Jesús, tienes que estar ahí y nos trajo a la puerta, no. Ha invitado a todos, a los de Coruña y a los de Carballo, a que hoy hay una reunión aquí. Y nosotros somos los bendecidos porque nosotros decidimos nosotros venir. Bien. Entonces esto es igual. Vale, ¿se entiende? Habrá gente que también te lo pueda argumentar como diciendo, ¿y por qué no son escogidos? ¿O por qué rechazaron la invitación? Ya, Porque no eran escogidos. Es como, depende siempre cómo lo vayas a ver. Yo comparto la postura, al final la persona rechaza voluntariamente esa invitación, pero sí que es cierto que hay personas que lo ven desde Sí. ese lugar de, y claro, terminan rechazando porque Dios sabe quiénes son suyos y esa persona rechaza, pero porque Ya. Dios sabe que no lo es. Entonces, Claro. bueno, es como revisar un poco el ritmo Pero con estas cosas. tú lo lees y el énfasis está en que rechazaron, no quisieron y no quisieron. Ahí no tendría sentido. Tendría que decir, mira, no vinieron, no fueron llamados, pero no entraron porque no eran escogidos. Pero no dice eso. Pensé que no cumplieron los requisitos para estar en la boda, a pesar de que Esto es le había dado porque todo. claramente dice rechazaron. Si lees los versículos, dice claramente rechazaron. No quisieron. Pone toda la carga en la persona. Igual que estos que aceptaron venir y sobre todo el tercer caso no tendría sentido, porque sería solo uno u otro, los elegidos o los no elegidos. Pero ese otro intentó entrar. ¿Quién representa a aquel? Pues aquellos que quieren entrar por sus méritos en el reino de los cielos. Quieren entrar con su traje, con sus méritos. No, tenemos que ponernos el traje de Cristo. Es lo único que nos permite estar. Bueno, ahí la última pista para interpretar las parábolas. Este era un ejemplo de frases de Jesús que hay que tener en cuenta, que introducen o están al final de la parábola. En este caso era al final. En la siguiente tenemos una condición más, que es comparar la verdad central con la enseñanza general del Nuevo Testamento. También bastante obvio que si hay una enseñanza en la parábola no puede contradecir lo que enseña el resto del Nuevo Testamento. Bien, pues dicho eso, vamos a ver una cosa curiosa, vamos a hacer también un poco de prácticas. Y lo siguiente es algo que no hay que hacer con las parábolas. Ya puedes poner la siguiente. Cuando hace tiempo hablamos de la alegoría, la alegorización, que es buscar significados en todos los detalles, ¿no? y cosas imaginarias. La alegorización, ya dijimos que no es un método aceptable de interpretación. No, si es una alegoría, que la Biblia dice que es una alegoría, sí, pero si no, buscar significados ocultos, es lo que quiere decir eso, buscar un significado oculto que no está a la vista, no es un buen método de interpretación. Pero padres de la Iglesia, como algunos famosos, como Orígenes, que está ahí del siglo II, pues fue bastante famoso porque veía cosas que otros no veían. Y luego vamos a ver un ejemplo interesante. Sin embargo, los reformadores todos, que volvieron a estudiar las escrituras, ponían el énfasis en que descartar esa alegorización. Bien, entonces vamos con el ejemplo, que es como se entienden mejor las cosas, y San Agustín viene a decir lo mismo que Orígenes. Los dos hacen una interpretación alegórica de la historia, la parábola del buen samaritano. La sabéis de memoria, la historia del buen samaritano, y con algunas variantes, que también eso explica por qué ese no es un método fiable, porque uno interpreta una cosa y otra, pues vamos a ver un ejemplo de lo que ellos veían, de
esa historia, ¿sabéis la historia del buen samaritano, ¿no? Este hombre que descendía de Jerusalén a Jericó, le asaltan unos bandidos, le da una paliza, lo dejan medio muerto, pasa el sacerdote, pasa el levita, lo miran, pero no le hacen nada, y viene un samaritano y lo socorre, lo ayuda, le venda las heridas y lo lleva al mesón. Bueno, entonces, la interpretación alegórica que hizo Orígenes y que hizo San Agustín, y yo os voy preguntando a ver si vosotros alguno coincide con la interpretación de ellos. Entonces la pregunta, por ejemplo, primera es, ¿a quién representa el hombre que descendía de Jerusalén a Jericó? ¿Quién podría ser? Él hace una interpretación y le da un significado a cada uno de estos detalles. Ya que Jesús. Tú dices, bueno, al que le dieron la paliza, bueno, podría ser Jesús que lo maltrataron, claro. Pero entonces, ¿quién le curó las heridas? Bueno, sería así un poquito. Bueno, es que este ejemplo nos ayuda a entender cómo esto de la alegoría es muy subjetivo, que cada uno saca lo que quiere. Bueno, pues ellos dicen que representa a Adán. A Adán, ese hombre malherido, caído, que es Adán. Pues porque el pecado lo hirió y entonces por eso es el hombre malherido, está medio muerto, no está muerto, pero está casi muerto, entonces por el pecado, ¿no? Y ellos dicen que es Adán. Para ellos Jerusalén, está un poquito más fácil de poder acertar. ¿Qué sería Jerusalén? Iglesia, No, la iglesia no. que tenemos que ir a lo del mundo. No, claro, es que ya verás lo que viene. Ellos dicen, el hombre se tiraba era Adán y venía de Jerusalén a Jericó. Entonces dice, Jerusalén es la ciudad de paz. Entonces como que se alejó de la ciudad de Dios. ¿Vale? Es curioso, pero es interesante, ¿verdad? Entonces, Jericó, esta sí que es muy difícil de adivinar. Muy difícil. Pero dicen ellos que Jericó es la luna. A mí que me lo expliquen, ¿verdad? Y dice que la luna simboliza la mortalidad, así como Jerusalén sería la ciudad de paz, la ciudad de la vida eterna, entonces él desciende, este hombre, en dirección a la mortalidad, a la muerte, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué lo relaciona con la luna? Porque la luna nace, crece, mengua y muere. Entonces, dice eso Jericó. Vale, seguimos. ¿Qué más aspectos tenemos en esta historia? Tenemos los ladrones. Entonces, ¿quiénes serían los ladrones en esta historia que le dieron la paliza a este hombre en el camino y lo dejaron malherido? Está ya, pues un poco. Que es Adán, ese de la serpiente, ¿no? Sí, el diablo y sus ángeles son los que despojaron a Adán de sus bienes, ¿no? Y es como que le quitaron la inmortalidad que tenía, lo dejan ahí medio muerto. Entonces, herirle sería persuadirle a pecar, que es lo que hace el diablo a Adán y Eva, que le convencen para que pequen. Dejarle medio muerto, pues el estado del hombre pecador. El hombre caído, pues somos como medio muertos, porque muerto espiritualmente, pero estamos vivos todavía, entonces el hombre medio muerto representaría al hombre pecador. Seguimos, el sacerdote y el levita. ¿Qué serían ellos? Esto. Sí, un poco la religión del Antiguo Testamento. Sería el sacerdocio o el ministerio del Antiguo Testamento, que son inútiles para la salvación del hombre caído. O sea, como veis, es muy bonita la historia, ¿no? Que se montan, pero eso no es una interpretación. Es una alegoría, precisamente, lo que están haciendo. Entonces, el sacerdocio, en algunos detalles sí, porque seguramente también uno conocía del otro. Y entonces en algunos puntos no concuerdan, pero otros sí, vale. Entonces el sacerdote y el ministerio, ellos dicen, representaría el sistema del Antiguo Testamento que resultó inútil para devolverle la vida, por así decir, para restaurar al hombre herido. Y es verdad, ¿no? Que la ley es insuficiente para el hombre pecador, para restaurar nuestras vidas. Y ahora el samaritano, el que viene y restaura a ese hombre, ¿quién podría ser? Un poco, ya esta sí que es fácil. Ahí, muy bien, Dani. Sería el Señor, ¿no? Que viene al rescate del hombre caído, del pecador caído. Bueno, ¿y qué hace este hombre? Le venda las heridas, ¿no?
vendar las heridas. Aquí dicen ellos que es una reprensión por el pecado. Es lo que dicen. El aceite, un poco más fácil. ¿El aceite qué puede ser? Que el Señor te pone aceite. Sí, el consuelo y el consuelo de la buena esperanza que trae el Señor. Bueno, en la siguiente diapositiva, más cosas. En la historia hay una cabalgadura, porque el samaritano viene y pone al malherido en la cabalgadura. Entonces, ¿qué es la cabalgadura? Si decía esta interpretación que el Señor es el buen samaritano, su cabalgadura, ¿qué sería? A ver si alguien es capaz de adivinar esto. Es difícil, ¿eh? Pues dice que esa es la humanidad de Cristo, la naturaleza humana de Cristo. Pues como lo dice San Agustín. Para que veáis un ejemplo, ¿no?, de lo que es la alegorización, que hay que tener cuidado con esas cosas. Ahora el gesto de coger al malherido y ponerlo en la cabalgadura, ¿qué sería? Llevarla a cuestas. Está más claro, ¿verdad? Jesús, ¿para qué complicarse tanto la vida? Tienes razón. Aquí dice que significa creer en la encarnación, que eso es creer que Jesús es Dios encarnado. Bueno, vamos más. Y esta ya más difícil todavía. El mesón. Entonces, el hombre es herido, lo pone sobre la cabalgadura y lo lleva al mesón para que lo cuiden. A ver, esta podéis acertarla. ¿Qué podría ser el mesón? La iglesia, ahí, Carlos, muy bien. Ya te veo haciendo una alegorización que vas a preparar por ahí. Claro, ahí entonces el herido es llevado en este caso, a la iglesia para que sea restaurado, que renueve sus fuerzas. Ahí pues encaja bastante bien. Y luego dice que al otro día, ¿no?, volvió para pagarle y dijo que ya volvería. Entonces, ¿el otro día qué sería? Si ya está en la iglesia, vamos a suponer que ya no, pero esto que dice aquí tampoco cronológicamente no encaja. Dice, el otro día es después de la resurrección del Señor, después de la resurrección del Señor. ¿Y qué le dio el samaritano al mesonero para que lo cuidara? Le dio, bien, bien, 2 denarios, 2 denarios. ¿Y qué serán los 2 denarios que el samaritano, que representa al Señor, le da a la iglesia para que cuide de los heridos? ¿Eh? Los dones. Pues dice que 2, entonces tiene que ser 2 cosas, las 2 principales. Podría ser, pero claro, la imaginación es libre. Entonces ellos dicen que son los 2 grandes preceptos, que es amar a Dios y amar al prójimo. Y ya esta sí que ya demuestra de que eso no es una interpretación válida, y hay que decirlo, aunque nos estamos riendo, pero con respeto, porque tanto San Agustín como Orígenes eran hombres de Dios, pero tenían esta debilidad o esta tendencia. El mesonero. Ahora, ¿quién será el mesonero, no? Tenemos al herido, está allí en la iglesia para que cuiden de él, para que se reponga. ¿Y quién será el mesonero? El Espíritu Santo. Quedaría mejor que lo que han dicho ellos. Bueno, anda más cerca de eso. Bueno, pues dicen que es el apóstol Pablo, que el mesonero es el apóstol Pablo. Claro, eso es imposible que en el primer siglo, cuando Jesús cuenta esta parábola, los judíos que la escucharon, si Pablo no existía todavía como apóstol. Es posible que fuera contemporáneo de Jesús, ¿no? Pero todavía no era el apóstol Pablo para nada. Entonces, bueno, pues eso es un ejemplo de lo que es la alegorización de una parábola. Entonces la pregunta es, ¿la interpretación se tiene que basar? Bueno, a la escondida, la pregunta que tenía ahí es, ¿de dónde sacó todo eso San Agustín, ¿no? Y Orígenes también. La interpretación se tiene que basar en la pregunta que Jesús está respondiendo. Bueno, falta una hoy. ¿Quién es mi prójimo? Esa es la interpretación de la parábola, responder quién es mi prójimo.
Y, y claro, con interpretaciones como la que veíamos de ejemplo, nadie podría interpretar la Biblia, porque cada uno interpretaría. Exacto. Entonces, por eso otros padres de la Iglesia, antiguos también, como Crisóstomo, que es del siglo IV, que decía, insistía, además, advertía que no había que fijarse en cada detalle ni caer en la alegorización ingeniosa, decía, de las parábolas. Bueno, pues eso es un ejemplo. Bien, entonces vamos a ver hasta dónde nos llega el tiempo, a ver algunos ejemplos de interpretación de parábolas, a ver si lo podemos interpretar entre todos. Vale, vamos con la siguiente. Las dos puertas y los dos caminos. Ahí tenéis el texto, Mateo 7, versículos 13 y 14. ¿Conocéis la parábola? La tenéis ahí escrito, ¿no? Que hay dos puertas, una ancha y otra estrecha. Hay dos caminos, uno ancho y otro estrecho. ¿Os acordáis la primera pregunta que tenemos que hacernos para interpretar la parábola? La ocasión. ¿Por qué contó Jesús eso de las dos puertas y los dos caminos? Eso está en Mateo 7. Si tuvieras la Biblia abierta, porque ahí no lo he puesto todo, empezarías a ir para atrás, ¿no? Entonces vas al capítulo 6 hasta llegar a donde empieza la historia. Y la historia empieza en el capítulo 5, en los primeros versículos, que es el inicio del Sermón del Monte. Si ves tu Biblia verás que está todo en rojo porque Jesús está hablando. Bueno, sí, es una Biblia de estas que tienen en rojo las palabras de Jesús, lo cual ayuda, hasta que llegas a donde está la negrita y ahí te comienza la historia. Mateo 5 es el sermón del monte. Y Jesús se había ido fuera de la ciudad, está en la montaña, hay multitudes que se han congregado y ahí el Señor le cuenta esta parábola. Y esta parábola pues está en el contexto, la ocasión de las demandas del reino de Dios. Si tú eres ciudadano del reino de Dios, ¿cómo debemos de vivir? Eso es el sermón del monte. ¿Cómo tienen que vivir los ciudadanos del reino de Dios? Y una vez que Jesús dio la enseñanza, ahora viene la parábola, una ilustración para enseñarnos alguna cosa. Bien, entonces ya sabemos la ocasión. Lo segundo sería, ¿cuál dirías tú que es la enseñanza de esta parábola? ¿Qué es lo que enseña? Ujú. Aquí pone Sí, que en el número 14. sí, Que ancha es la puerta espacioso camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. entonces si está hablando del reino de los cielos, de cómo tienen que vivir los súbditos, es un camino que nos separa del mundo, porque hay uno ancho y otro estrecho, y es un camino de compromiso, ¿no? De estrecho, de compromiso con Dios. Eso sería el resumen de lo que enseña esta parábola. Ahora vamos a interpretarla y vamos a observar un poco los detalles que tienen algún significado, ¿no? ¿Qué es lo que podemos ver? Claramente presenta dos opciones. En la vida tenemos dos opciones: camino ancho, camino estrecho, puerta ancha o puerta estrecha. Esa es una verdad que está en toda la Biblia. Desde el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 30, un día Moisés reúne al pueblo de Dios y que le dijo: amigos, hay que escoger qué vida quieres llevar, ¿no? ¿Qué camino quieres seguir? Moisés le dice: mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Y Dios siempre ha venido al hombre a presentarle que siempre hay estas dos opciones: la vida o la muerte, el bien o el mal, el camino de Dios o el camino del mundo. El profeta Elías fue muy famoso, ¿verdad? En una ocasión hay una competencia. Elías predicaba la palabra de Dios, había otros profetas que predicaban otra cosa, los profetas de Baal, ¿verdad? Y ahí Elías desafió a los judíos, al pueblo de Dios, a los israelitas, mejor dicho, le dijo: decidíos vosotros, escogeos hoy a quién sirváis, ¿no? Si a Dios o a Baal. Hay que decidirse, no podemos estar en medio, no hay camino medio. O estamos en el camino de Dios o estamos en el otro camino. Y así
Pedro también habla de la historia de Noé. Y otra vez, ahí estaba el arca, la puerta estaba abierta, Noé predicó y la gente tenía que escoger. O entramos por la puerta o quedamos fuera. Y sabéis lo que pasó. Los que entraron en el arca se salvaron, los que quedaron fuera, pues fueron a la perdición, murieron. Siempre recuerdo una canción de Bob Dylan que decía en su etapa de supuesta conversión, decía, tienes que servir a alguien, puede ser al Señor o puede ser al diablo, pero tienes que servir a alguien. Y es interesante, como el Señor no anda con medias tintas, y aquí o estamos sirviendo a Dios o estamos sirviendo a otros intereses, ¿no? O estamos en el camino de Dios o estamos en otros caminos. Cuando el famoso transatlántico Titanic, bueno, era el más grande, más lujoso. Había muchas categorías, varias categorías, ¿no? No sé si había primera, segunda, tercera, por lo menos con mínimo había 3 clases o más, de los que tenían los grandes salones a los que iban más humildes abajo. Pero cuando el barco se hundió, ¿cuántas categorías quedaron? Dos. Lo que se salvaron y los que se murieron. Y no importa si eran de primera categoría, de segunda o tercera. Y eso es lo que enseña la Biblia. En el mundo hay gente muy importante, hay gente muy famosa y gente que no somos nadie. Pero ante Dios solo hay una lista o 2 listas. La de los que son salvos, de los hijos de Dios, los que están en el camino de Dios, los que entraron en la puerta, por la puerta estrecha, y los otros. Es muy clara la enseñanza, ¿verdad? Muy, muy significativa. Ya si queremos pensar en esta ilustración, que es muy rica, si pensamos en la puerta ancha, pues por la puerta ancha quiere decir que cabe de todo, ¿no? Que es fácil entrar. No hay que preocuparse, puedes ir con tus pecados, puedes entrar, ahí puedes pasar sin problema, ¿no? Cabe de todo. En la puerta ancha, pues puedes hacer lo que tú quieras, porque la puerta es ancha, ¿no? No hay problema para entrar. Mientras que la puerta estrecha, hay que entrar de uno en uno. En el reino de los cielos es una decisión personal. Cada persona decide si entra o no entra. Y no vale que entre otro por ti, tienes que entrar de uno en uno. Y el Señor mismo usó esa figura, ¿no? De yo soy la puerta. Ahora, todo eso está en el contexto del versículo 12, eso es el 13 y 14, pues ¿qué dice el 12? Pues tenemos un texto muy famoso, que es la regla de oro. La regla de oro dice, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque eso es la ley y los profetas. Entonces, cumplir la ley es el camino la puerta estrecha, el camino estrecho. Ese es el contexto de esa parábola. ¿Qué es lo que hay que hacer? Cumplir con la ley de Dios, con la palabra de Dios. Vale, los 2 caminos, pues viene a ser la misma casi que las 2 puertas, ¿no? Simplemente es una ilustración diferente, pero quizá el camino también nos habla de un destino. En la puerta entramos o salimos, pero según donde entramos hay un destino. Y el destino del camino ancho, pues es la muerte, y el camino estrecho es el de la vida. La vida, o sea, la vida en el sentido del tiempo que tenemos aquí para... Sí, y también es interesante que en el camino ancho, pues puedes ir así de cualquier manera, ¿no? Pero si el camino es estrecho, no te puedes salir, no te puedes salir. No hay ni derecha, no hay desviaciones, ¿no? Tienes que ir derechito. Quiero poneros un par de ilustraciones, ya que hablamos de esta parábola. Esta es la portada de un Nuevo Testamento muy, muy importante. Es el Nuevo Testamento traducido al español por Pérez de Pineda en 1556. Y tiene esa ilustración de los 2 caminos. Fijaos, con una Y, el dibujo es una Y, y el texto lo que pone ahí, si no se lee muy bien, dice, estrecho el camino de la vida y es ancho el de la perdición. Y el de la perdición, cuando llega al final del camino, cae al fuego, a las llamas. Y esa es la portada de ese Nuevo Testamento, que fue un reformador español de una ciudad de Córdoba, de Montilla, y incluso fue director de un colegio evangélico en Sevilla en el siglo XVI, pero tuvo que huir de España
por la Inquisición. Siglo XVI hubo la Inquisición en España y él pues tuvo que escapar por su vida. Él hace esa traducción del Nuevo Testamento y tiene una del libro de los Salmos. Y un enemigo de los protestantes, muy importante, que era Marcelino Menéndez y Pelayo, que estudiamos en los colegios, pues, sin embargo, aunque era enemigo, reconoce la calidad literaria y de la traducción de este hombre, de Pérez de Pineda. De ese libro de los Salmos, dice que es la mejor traducción en castellano. Y este hombre tradujo el Nuevo Testamento porque quería que los españoles pudieran leer en su propio idioma la palabra de Dios. Y él dijo, fijaos qué interesante, que he puesto ahí una imagen, no sé si os acordáis de esa foto, o esa imagen, está pequeñita. Esa imagen es de una película que vimos aquí, y la vimos en Coruña también. Es la de, se titulaba Llaman el viento, llaman el viento, ¿no? Ah, no, creo que la cambiaron a última hora, vale. Bueno, estaba previsto verla. Y es la historia de Julianillo. Julianillo era secretario de este Pérez de Pineda. Y este es el que, porque claro, él como huyó de España, lo tradujo fuera de España. Y para que llegase a España, su secretario dijo que iba a traer esa palabra de Dios en español a España, sea como sea y al precio que sea. ¿Y sabéis cómo terminó Julianillo? Se llamaba Julianillo porque era bajito. Se llamaba Julián, pero era bajito. ¿Sabéis cómo terminó? Quemado en la hoguera, en Sevilla, lo quemaron vivo. Pero él, gracias a él, fue el libro que trajo la reforma a España en el siglo XVI, en el monasterio de Sevilla especialmente, que es donde iba y donde lo quemaron. Los monjes leían y estudiaban la palabra de Dios en este Nuevo Testamento que traía Pérez de Pineda. Así que fue un texto muy clave. Bueno, otra ilustración más y ya vamos a terminar aquí y otro día seguimos con más ejemplos. Este es un cuadro que hemos tenido en muchas casas, en España por lo menos, en Argentina también. Vale, este cuadro es alguien, que no sé quién es el autor, que hace en este dibujo una representación de los dos caminos. El camino ancho, bueno, la puerta ancha primero, ¿no? Y la puerta ahí pequeñita, estrecha, y luego los dos caminos, el camino ancho y el camino estrecho. Como muy pequeñito, ahí he puesto en las dos columnas el camino ancho y el camino estrecho de algunas cosas que puedes encontrar ahí, y además él pone la cita bíblica en la que se basa para poner cada una de estas cosas. Entonces, en el camino ancho, ¿qué es lo que cabe? Pues pone ahí teatro, salón de baile, una bandera ahí que pone mundanería, el casino, banco de préstamos, lotería, asesinatos, imágenes de guerra, fuego y destrucción, conforme vamos hacia arriba. Sin embargo, el camino estrecho se encuentra al pie de la cruz, hay una fuente, ¿no? Al pie de la cruz, sí. Después hay una sala ahí que pone escuela dominical, interesante, y hay otra que pone Talita Kumi. ¿Y eso qué es? ¿Te suena de algo? Sí. Exacto, de la niña que te digo, a ti te digo, levántate. Eso es lo que significa Talita Kumi, significa niña, a ti te digo, levántate, la resurrección. También hay otra por ahí curiosa que dice casa eclesiástica. Y luego también hay en el camino, ¿qué hay en el camino? Un león. Hay un león, ¿no? En la vida cristiana hay un león rugiente que anda por ahí. No está ahí que está en las casas, me parece, ¿no? O sea, la casa de Está por ahí arriba, ahí está, arriba de todo a la derecha. dos personas, creo que León a la mano En la parte más estrecha, ahí arriba. ¿Lo veis? Donde pone casa. Ahí, exacto. Ahí está. Entonces van camino de la ciudad celestial y en el camino a veces pues hay un león que nos asalta. Y también otro detalle curioso es en el medio. En el medio hay una valla, ¿no? De separación, el camino ancho y el estrecho. Pero hay un lugar que la valla está, sí, está cortada, ¿no? Está la valla cortada. ¿Y qué es lo que se ve ahí donde está la valla cortada? Sí, se ve a alguien que está invitando a las personas que van por el camino ancho para que vengan al camino estrecho. Bueno, es una ilustración interesante, ¿no?
Porque ahí, de hecho, la cita que pone en esa entrada pone: id por tanto a las salidas de los caminos e invitad a las bodas a cuantos encontréis, ¿no? Entonces, ilustra todo eso. Y bueno, pues ahí encontramos la realidad de dos compañías de personas en el mundo: los que van por el camino ancho y los que van por el camino estrecho. Van muchos y por el otro, pues ya dice que son pocos.